Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Continuamos adelante con esta serie que estamos haciendo de María en las Escrituras. Si usted llega por primera vez a este video, le recomiendo que busque los videos anteriores para que así pueda tener la serie completa y el orden que nosotros le estamos dando. También recuerde que si usted quiere tener este material escrito, me busca por redes sociales como Mario Ancísar Suárez y me escribe y buscamos la forma de hacérselos llegar. ¿Para qué? Primero, para que usted lo medite, lo profundice y lo analice. Segundo, para que usted entonces lo pueda compartir con familiares, en su pequeña comunidad, en su iglesia, etcétera. Entonces la idea es que le podamos sacar provecho a este material. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos, ahora sí les voy a mostrar, voy a compartir aquí pantalla y les voy a mostrar que vamos a estudiar el día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar María, Madre de Dios. Recordemos que este es dogma de fe, es decir, este es una verdad de fe de nuestra iglesia. Bien, vamos de una vez a mirar, a ver, la palabra que se ha designado para decir que María es Madre de Dios es la palabra Teotocos, que aquí está. Si bien Teotocos es para Madre de Dios, también es cierto que literalmente Teotocos significa la que da a luz a Dios. Ahora, como María dio a luz a Jesús, que es Dios con nosotros, y ahorita lo vamos a ver, pues entonces María es Madre de Dios. Este es un tema que de pura lógica nosotros lo debiéramos de entender y comprender. Porque excepto que yo conozca, como hay tantos grupos afuera uno no sabe, pero excepto que yo conozca, los testigos de Jehová son aquellos o son los únicos que no creen que Jesucristo sea Dios. De resto, todos los demás grupos que dicen ser cristianos, sean trinitarios o unicitarios, creen que Jesucristo es Dios. Ahora, si madre, según la naturaleza, según lo que Dios designó, es aquella mujer que lleva en su vientre, pare o da a luz un hijo, pues entonces María es madre de Dios porque ella llevó en su vientre a Jesús, lo parió, lo dio a luz y ese Jesús es Dios con nosotros. Ahora, quiero hacer claridad en una cosa. Cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, no estamos diciendo que María es madre del Padre. Recuerden que nosotros creemos que Dios es uno, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando decimos que María es madre de Dios, no estamos diciendo que María es madre de la persona del Padre, no, eso no lo estamos diciendo. Tampoco estamos diciendo que María es madre o es creadora de la divinidad, de la esencia, de la sustancia divina, porque tampoco es así. Lo que estamos diciendo es que María es madre de Jesucristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios, que tiene naturaleza humana, pero también tiene naturaleza divina. Por eso María es madre de Dios en el tiempo, no en la eternidad, porque eso sería algo ridículo. Porque entonces estaríamos diciendo que María creó a Dios, lo cual no es cierto y lo vamos a mirar más adelante. Entonces quería hacer esa claridad. Cuando decimos que María es Madre de Dios, lo decimos es porque María dio a luz a Jesucristo, que es Dios con nosotros. Una persona, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando un poquito en la medida en que vayamos avanzando. Bien, como esta lógica, que sería algo muy fácil de creer por pura lógica, sencilla lógica, si Jesucristo es Dios y María es su madre, pues María es madre de Dios. Ahora, vamos a entrar entonces a mirar para aquellos que no les funciona esta lógica por no darle la razón a la Iglesia Católica que lo ha creído siempre, vamos a mirarlo desde la Sagrada Escritura. Para eso yo los invito a que primero cojan sus Biblias, saquen su Biblia por favor, y vamos a mirar y a rayar y a buscar los textos que les voy a dar. Bien, quiero que iniciemos por el Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante. Ahora, hay unos temas que yo he hecho en el tablero. Este no lo estoy haciendo en el tablero porque, como se van a dar cuenta ahorita, voy a utilizar unas palabras del original griego. Y como yo no sé escribir griego, pues me queda más fácil hacerlo acá en esta especie de diapositiva. Ahora, usted me dirá cuál le gusta más, si en el tablero o acá. Aunque a la final no importa. Lo más importante es que nosotros en el fondo podamos comprender el tema. Eso es lo más importante. Bien, vamos ahorita entonces a comenzar Mateo 1:18. Miren lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así.
Ojo, entonces vamos a hablar de la persona de Jesucristo. Ojo que Él es quien vamos a hablar. Y vamos a hablar de su madre. Dice así, fue así. Estando desposada María su madre, mire, María su madre, ¿la madre de quién? De Jesucristo. Vamos a ver quién es este Jesucristo, pero ya sabemos que Él tiene una madre y se llama María. Cuando uno busca en el griego original aparece la palabra, esta palabra que es meter, es madre. Ahora, ¿ustedes cómo pueden corroborar si esto es cierto? Muy fácil, miren, ustedes buscan en internet así, Biblia interlineal griego-español, y lo pueden hacer desde la Biblia Reina Valera 1960, que es la que yo estoy manejando. ¿Por qué? Porque la Reina Valera 1960 es la versión de la Biblia más usada por aquellos hermanos no católicos. Entonces lo que yo quiero es demostrarles a ellos que lo que nosotros creemos está también en sus Biblias. Porque yo me acuerdo que ellos antes argumentaban que eso lo decía la Biblia, pero la Biblia nuestra que estaba manipulada y estaba mala. Entonces yo no les voy a dar chance de que ellos digan que eso lo dice la Biblia nuestra y no la Biblia de ellos. Por eso trabajo con la Biblia de ellos. Y por eso estoy utilizando la versión Reina Valera 1960. Pero ustedes buscan ahí en internet, Biblia interlineal griego, al español, con la Reina Valera 1960, y ahí se dan cuenta ustedes cómo se escribió en griego. Bien, entonces, estando desposada María, su madre, la madre de Jesucristo, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor, aparece Señor con mayúscula, en griego Kyrios. Ahora más tarde vamos a entrar en esto. Sigue diciendo. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz. Como este dará a luz aparece también en el versículo 23, entonces lo voy a trabajar en el versículo 23 para no repetir. Entonces dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Vuelve a aparecer Señor con mayúscula, Kyrios en griego, ahora nos devolvemos ahí, por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz. Ahora sí vamos a estudiar este dar a luz. ¿Por qué? Porque dará a luz se escribe así como Teetac, algo así, aunque se pronuncia TikTok. Eso es lo bueno también de la plataforma, que usted le da encima al original y encima le aparece la pronunciación, cómo se pronuncia. Aunque para nosotros, como no sabemos griego, es difícil, pero bueno, es más o menos TikTok. Entonces, dar a luz es TikTok. Y estamos hablando de la madre de Jesucristo, María su madre. Ahora, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando buscamos Dios, encontramos que es la palabra Teos. Teos es Dios. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo siguiente. Vamos aquí a este cuadro. Miren, si buscamos en el diccionario griego, vamos a encontrar que esta palabra es madre, meter, madre. Versículo 18. En el versículo 23 encontramos que está TikTok o TikTok, que es dar a luz, parir un hijo. Y en ese mismo terminando encontramos que el Emanuel, Dios con nosotros, y está Teos, que es Dios. Con esto tenemos entonces que Teotokos es la composición de dos palabras y significa la que pare o da a luz un hijo, que es Dios. Y como las que paren y dan a luz a los hijos son las madres, entonces María es madre de Dios. Así lo confirma el versículo 18 cuando habla de María como la madre que dio a luz ese hijo Jesucristo, que es Dios con nosotros. Entonces nosotros podemos encontrar, estudiando el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 23, que efectivamente encontramos a Teotokos, que es la que da a luz a Dios. Es decir, la que da a luz al Teos, Dios con nosotros, que es el Emanuel. Y como madre es mencionada en el versículo 18 como la madre de Jesucristo. Pero este Jesucristo es el mismo Emanuel, Dios con nosotros, al cual María dio a luz. Entonces ahí tenemos, mis queridos hermanos, que Teotokos sí se encuentra, y es la que da a luz a Dios. Aquí está. Y es la composición de estas dos palabras, Teos y Teetat o Tiktos, dar a luz a Dios. Bien, ahí tenemos entonces la palabra, entonces claramente la
Teotocos. Ahora, para negar que María es la Teotocos, Madre de Dios, que es la que pare y da a luz a Jesús, que es Dios con nosotros, entonces algunos no católicos, y quiero decir algunos no católicos, ¿por qué? Porque no son todos. A ver, les cuento un poquito. Resulta de que los padres de la Reforma Protestante creían que María era Madre de Dios, creían que María era Virgen. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo ellos se fueron subdividiendo y fueron armando rancho aparte y se fueron, cada quien fue fundando su propia secta. Es más, hoy en día cualquiera puede fundar una iglesia, una secta. ¿Por qué? Porque pues, hay libertad religiosa. Entonces, en la medida en que ellos iban separando unos con otros, iban fundando sus propias iglesias, pues entonces se fueron alejando de lo que creían los mismos padres de la Reforma. A tal punto que hoy son muy pocos los que creen o pertenecen a las iglesias de la Reforma, pues no es que sean muy pocos, pero en relación con todo el cristianismo sí son pocos. Y ellos, algunos de ellos ya están aceptando que María es la Teotocos, la Madre de Dios, tal y como lo creían los reformadores. Pero la gran mayoría de esas otras que se fueron apartando, que se fueron haciendo sus iglesias aparte, pues no creen que María sea Madre de Dios. Entonces, algunos de ellos, para negar que María es Madre de Dios, van a decir varias cosas y las vamos a estudiar. Lo primero que he escuchado decir es que sí aparece la palabra Teotocos, pero dicen ellos que como una palabra compuesta, donde se toma un verso anterior, se junta con uno posterior, pero que la palabra seguida no está. En otras palabras, para ellos creer que María es Madre de Dios, tendría que estar la palabra seguida. Meterteos, Madre de Dios, Meterteos. Y lo que están diciendo es cierto, nosotros aquí lo que estamos haciendo es la composición de el versículo 18 que habla de la Madre de Jesucristo, pero con el versículo 23 que dice que esa Madre de Jesucristo es la que lo dará a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿qué podemos responder a esto? La respuesta siempre es muy sencilla. Resulta que si bien es cierto que es una palabra compuesta, si nosotros vamos desde el versículo 18 al versículo 23, el tema no cambia. El tema desde el versículo 18 al versículo 23 es el mismo. Es hablar de María, que es la Madre de Jesucristo. Luego, como aquí lo que está haciendo el ángel es explicándole a José, porque José pensó en dejar a María cuando se dio cuenta que estaba en embarazo. Como el ángel lo que está haciendo es explicándole a José, entonces él aquí, después de que habla de la Madre de Jesucristo, sigue hablando con José, explicando la situación, diciéndole a José que lo que se está cumpliendo en ella es lo que dijo el profeta. Y ahí sí, en el versículo 23, entonces nos va a decir que esta María, madre de este Jesucristo, es la madre porque lo dio a luz, versículo 23, lo dio a luz TikTok, y que ese Jesucristo en el versículo 23 nos dice que es el Emmanuel, que ese es Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, como nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, aquí el tema no cambia. El tema es el mismo desde el versículo 18 al versículo 23. Se está hablando de María, aquella mujer que es la madre de Jesucristo. ¿Porque es la madre? Porque lo dará a luz. ¿Y quién es Jesucristo? El Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Hay mucho cuidado. Si bien es cierto que en el medio el ángel está hablando con José y explicándole, también es cierto que el tema no cambia y se está hablando de lo mismo. La madre de Jesucristo, porque lo dio a luz, y Jesucristo es Emmanuel, que es Dios con nosotros, Teos con nosotros. Segundo, al descubrir que con la Biblia que María sí es la Teotocos, que sí aparece la palabra Teotocos, entonces se están proponiendo, escuchen esto, no dar a María el título de Madre de Dios, sino el título de Paridora de Dios. ¿Por qué están proponiendo esto? Porque es que decir que María es Madre de Dios suena muy católico, suena a lo que los católicos han creído siempre. En cambio, decir que María es paridora, como que de alguna manera hacen la diferencia, tratan de disimular un poquitico la cuestión. Entonces, algunos, y lo he escuchado yo de un pastor que tiene más de 200.000 seguidores en YouTube, que están proponiendo entonces no dar el título de Madre de Dios para que no suene muy católico y no darle la razón a los católicos, y darle el título de paridora de Dios. ¿Qué responder? Pues la cosa es muy sencilla. Resulta de que paridora y madre de Dios es lo mismo. ¿Por qué? Porque las que paren y dan a luz a los hijos son las madres. Y así lo designó Dios desde el principio. Vamos a verlo. Si nosotros vamos al libro del Génesis capítulo 4,
versículo 1, miren lo que dice la palabra de Dios. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces Eva es la madre de Caín porque lo parió, lo dio a luz. Sigue diciendo y dijo, por voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces Eva es la madre de Abel porque ella lo parió, lo dio a luz. Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Entonces, mis queridos hermanos, presten atención a lo siguiente. Eva es la madre porque los dio a luz. Eva es la madre porque los dio a luz. Pero después de que ella los pare, los da a luz, a ella no se le llama la paridora, a ella se le llama madre. Vamos a mirarlo con otro texto que nos lo confirma todavía mucho más. Hay varios, pero yo tomé estos dos que creo que son suficientes. Si nosotros vamos a hablar en Jueces 13:24, vamos a hablar de la madre de Sansón. Y miremos la misma situación. Dice así, y la mujer dio a luz un hijo. Entonces sabemos que ella es la madre de Sansón porque lo parió, lo dio a luz. Es la madre porque lo parió, lo dio a luz. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Aquí está, entonces ella es la madre de Sansón porque lo parió, lo dio a luz. El niño creció y el Señor lo bendijo. Si nosotros seguimos leyendo ese capítulo 13, nos damos cuenta de que está hablando de la madre de Sansón, una mujer estéril a la cual el ángel le anuncia el nacimiento de Sansón. Y es la madre porque lo dio a luz. Pero si seguimos leyendo en el versículo 14, miren lo que encontramos en el capítulo 14, versículo 2. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Entonces, mis queridos hermanos, presten atención. Si bien es cierto que paridora o dar a luz y madre es lo mismo, también es cierto de que la palabra dio a luz se utiliza para cuando nacen. Pero después de que nacen, no se les vuelve a llamar paridora, sino que se les llama madre. Ustedes lean este capítulo 14 y verán todas las veces en las que a la mamá de Sansón se le llama madre, no se le llama paridora. A ver si me hago entender, lo repito para que me cojan la idea. Paridora y madre es lo mismo, eso es lo que estamos demostrando. ¿Por qué? Porque pretenden darle a María el título de paridora para negar que es la madre, sino que paridora lo pueden disimular y con eso no le dan la razón a la Iglesia Católica. Pero resulta que paridora y madre es lo mismo. Ahora, se le llama paridora a la mujer cuando los da a luz, pero después de que los da a luz se le llama madre. Eso mismo lo vemos con Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es la madre, María es la madre. Eso mismo lo vemos con Jesucristo y su madre. ¿Por qué? Porque María es la madre porque lo dio a luz, lo parió. Pero ya en adelante, ustedes siguen leyendo los evangelios y en ninguna parte encontramos que se llame a María la paridora de Dios. En todas partes encontramos que María es su madre, entonces al pie de la cruz estaban su madre, y entonces estaba Jesús predicando y estaban afuera su madre y sus hermanos, etcétera, etcétera. Siempre se va a hablar de ella como la madre. ¿Por qué? Porque fue la que lo parió, lo dio a luz. Entonces con esto nos damos cuenta cómo la Biblia les tumba ese argumento. Por si ellos se siguen antojados de no darle a María el título de madre de Dios, sino de paridora, entonces ya la Biblia les tumbó ese argumento, porque paridora y madre es lo mismo, pero paridora se le dice cuando nace el bebé y después de que nace se le llama madre. Espero que entonces eso haya quedado muy claro. Bien, ahora la pregunta que yo hago y el cuestionamiento que me hago es el siguiente. Si yo les digo a cualquier hermano que sea trinitario, yo le digo, muéstreme la palabra Trinidad en la Biblia, él no me puede mostrar la palabra Trinidad en la Biblia. Y fíjense qué interesante. La Trinidad aparece de Génesis a Apocalipsis. La Trinidad aparece de Génesis a Apocalipsis, pero la palabra Trinidad no existe. La palabra Trinidad es un desarrollo teológico que se da después para decir que Dios es uno en tres personas diferentes. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no podemos hacer un desarrollo teológico para demostrar que María es Madre de Dios, como lo podemos ver aquí claramente? Versículo 18 capítulo 1, versículo 18 de Mateo, estamos hablando de la madre de Jesucristo. Este mismo Jesucristo en el versículo 23 nos dice que esa madre lo dio a luz y que ese Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué no podemos hacer ese desarrollo teológico para María, pero sí se puede hacer ese desarrollo teológico para la Trinidad? Ustedes nos dan cuenta que hay como un tema que no me cuadra. Otro más, todos los que son trinitarios creemos que el Espíritu Santo es Dios.
y por tanto adoramos al Espíritu Santo porque es persona divina, es Dios. Ahora, no hay un solo versículo bíblico que nos muestre a alguien adorando al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué podemos hacer teología y buscar o deducir por otros pasajes que se puede adorar al Espíritu Santo porque es Dios, pero cuando lo hacemos con la Virgen María, ahí sí la cosa no la aceptan y no funciona? ¿Se dan cuenta que es simplemente por no darle la razón a la Iglesia Católica? ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a mirar otra prueba más de que María es Madre de Dios. Y para eso yo los invito a que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice aquí. En el principio era el verbo, en otras versiones dice la palabra, y el verbo era con Dios, otras versiones dicen, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ya aparece la palabra teos. Si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 14 nos dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, este mismo verbo que estaba junto a Dios y que era el teos, que era Dios, y se hace carne y habitó entre nosotros, es Jesucristo. Entonces estamos hablando del mismo Jesucristo, que se le llama, antes de la encarnación se le llama verbo. Ahora vamos a mirar de quién nació. Lucas 1:26 en adelante. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entonces, ese verbo que estaba en el principio junto a Dios, ese verbo que era Dios teos, tiene una madre y se llama María. Miren, nuevamente podemos componer María, Madre de Dios. Sigamos leyendo. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio, se turbió por sus palabras y pensaba qué saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y miren, versículo 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. Aparece nuevamente la palabra tecto, dar a luz. Ahora, ¿quién es la madre? María. ¿A quién da a luz? Dará a luz un hijo. ¿A quién? A este que nos dice Juan 1:1, que estaba en el principio, era el verbo, estaba junto a Dios y el verbo era el Dios, era Teos. Entonces, vemos aquí a María como la Teotocos, es decir, la que dio a luz al verbo, Dios. Por eso el versículo 14 nos dice ya que el verbo fue hecho carne. Sabemos que ese verbo que se hizo carne fue Jesucristo. Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo era otra forma como los judíos llamaban a Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿el hijo de un gato qué es? Gato. ¿El hijo de un león qué es? León. ¿El hijo de un hombre qué es? Hombre. ¿Y el hijo de Dios qué es? Pues es Dios. Y miren cómo termina diciendo, y el Señor Dios, el Señor Kyrios, Dios Teos, se está refiriendo a la misma persona. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué es tan importante esto. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta que el Señor con mayúscula Kyrios es el mismo Dios Teos, pero esto lo vamos a estudiar ahorita. Le dará el trono de David, su padre. Entonces nuevamente podemos ver cómo haciendo teología, mirando la Biblia, no un versículo, sino haciendo teología, mirando todo, nos damos cuenta nuevamente que María sí es la Madre de Dios, es decir, la que da luz al verbo que es Dios y que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, sigamos aquí. Si nosotros vamos también al Evangelio de San Juan capítulo 20, sobre todo al versículo 28, pero lo vamos a leer desde el 26, dice así. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Recuerden que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos y no estaba Tomás, y como no estaba Tomás, cuando le contaron él no creyó. Pues a los 8 días Jesús se vuelve a aparecer y está Tomás. Y miren lo que pasó. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, escuchen esto: Señor Kyrios mío y Dios Teos mío. Entonces, mis queridos hermanos, esto de Tomás aquí es contundente. Tomás está llamando a la misma persona de Jesús, Señor mío, Kyrios mío y Teos mío. En otras palabras, está diciendo que Jesucristo, Señor, es el mismo Teos Dios. Es una prueba contundente.
Ahora, y este mismo, al que Tomás está llamando Señor mío y Dios mío, es el mismo Hijo de María. También si vamos a Gálatas 4:4, miren lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ojo, nacido de mujer. ¿Quién fue la mujer de la cual nació Jesucristo? Pues es la Virgen María. Entonces, ese Jesucristo que es Dios, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, nació de la Virgen María. Entonces nosotros nos damos cuenta nuevamente que podemos componer la palabra Theotokos, María, Madre de Dios. Ahora vamos a cómo lo dijo el Espíritu Santo por boca de Elizabeth. Vamos a mirar cómo lo dijo el Espíritu Santo por boca de Elizabeth. Para eso vamos a San Lucas 1:39 en adelante. Dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a una montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Esto fue después de la anunciación que María se va para donde su prima Elizabeth. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nadie me puede decir a mí que este no es el verdadero Espíritu Santo de Dios, porque este es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Garantía de inerrancia. Lo que va a decir el Espíritu Santo por boca de Elizabeth no tiene error. Y esto es muy importante porque el que va a hablar aquí por boca de Isabel es el Espíritu Santo. Por eso el evangelista Lucas se preocupa porque se sepa que cuando María llegó, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, para que lo que Elizabeth diga no contenga ningún error. Ahora vamos a mirar qué dijo el Espíritu Santo por boca de Elizabeth. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ese fruto del vientre de María es Jesús. Versículo 43, presten atención. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor Kyrios venga a mí. Voy a seguir al versículo 45 y ya me devuelvo. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor Kyrios. Ahora yo le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta a estos hermanos que no creen que María es madre de Dios. Cuando Elizabeth en el versículo 45 dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor Kyrios. ¿Quién es este Kyrios? Si me dice que ese Kyrios no es Dios, está mintiendo. ¿Por qué? Porque ese Kyrios es Dios. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Porque resulta de que vamos a ver en el versículo 26 del Evangelio de San Lucas que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Entonces, si el ángel Gabriel es enviado por Dios a anunciar a María la encarnación del Verbo, cuando aquí dice Elizabeth, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor, entonces este Kyrios, Señor, es el mismo Dios Teos que envió al ángel Gabriel, donde María. Entonces no me pueden decir que no. Ya sabiendo que este Señor Kyrios es el mismo Dios Teos, pues entonces vamos al versículo 43, donde dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor Kyrios, Dios, venga donde mí. Que la madre de mi Señor Kyrios venga donde mí. Ahora lo dice el Espíritu Santo por boca de Elizabeth. Por eso es que nosotros estamos convencidos y creemos, porque creemos en la palabra de Dios, que María es madre de Dios, porque fue el Espíritu Santo en Elizabeth quien nos dice que María es madre del Señor, es decir, de Dios, del Kyrios. ¿Sí? Ahora, presten atención a lo siguiente, porque vamos a mirar algo que escuché en estos días. Resulta de que los no católicos, para negar que María que aquí lo que está diciendo Elizabeth es que María es madre de Dios, entonces ellos van a decir lo siguiente. Ellos dicen que Kyrios no es el mismo Teos, que Kyrios es un título para referirse a Dios que significa amo. Entonces que ahí Elizabeth no está diciendo que María es madre de Dios, sino que está llamando a María madre de su amo, simplemente. Es una forma como de bajarle a la situación. En otras palabras, para ellos aceptar que ahí Elizabeth dijo: de dónde a mí que la madre de mi Dios venga a mí,
tendría que decir, ¿de dónde a mí? Que la madre de mi Quirius, de mi Quirius no, de mi Teos, venga a mí. Según ellos, para ellos poder creer, tendría que decir, ¿de dónde a mí? Que la madre de mi Teos venga a mí. Ahí sí, según eso, ellos creerían que María es madre de Dios, aunque ya lo probamos anteriormente, por eso lo quise dejar para acá. ¿Por qué? Lo quise dejar para acá por lo siguiente, porque yo les voy a probar a ellos que este señor Quirius sí es el mismo Dios Teos. Primero que todo ya lo probamos. En Mateo 1.23 es el Emanuel, Dios con nosotros. En Juan 1.1 está hablando del verbo, el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios, y estamos hablando de la misma persona que lleva a María aquí en su vientre. Entonces, primero que todo ya lo probamos. Lo segundo es que Señor en griego es Kyrios, Señor es Kyrios en griego. Señor con mayúscula es Kyrios en griego. Pero aquí hay un detalle muy interesante que a muchos se les pasa por alto, y es que resulta de que si bien Lucas escribió en griego, Elizabeth no era griega, ella era judía. Es más, ella era de los descendientes de Aarón y era esposa además de un sacerdote del templo, sacerdote levita. Entonces, si bien es cierto que aquí el evangelista lo pone Kyrios, Elizabeth no lo dijo Kyrios, Elizabeth lo debió haber dicho es Adonai. Para eso les quiero mostrar esto acá. Miren, voy a explicarles un poquitico mejor. Entonces, para entender esto nos tenemos que remontar a Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, cuando Dios envía a Moisés a sacar el pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés le dice, bueno, y cuando yo vaya donde el pueblo y les diga que Dios me ha enviado, ¿cuál es tu nombre? Para yo decirles a ellos cuál es el Dios que me ha enviado. Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Resulta de que como el hebreo no tiene vocales, de hecho tampoco tiene las mismas consonantes que nuestro alfabeto, entonces la forma como se escribe es YHWH y es conocido como el tetragramatón, es decir, el nombre de Dios. Ahora, en un principio los judíos sí sabían cómo se pronunciaba, porque Dios se lo dijo a Moisés, entonces ellos sabían cómo se pronunciaba. Con el paso del tiempo los judíos prohibieron pronunciar el nombre de Dios para que no se tomara en vano y para no profanar el nombre de Dios. Entonces, cuando ellos prohibieron pronunciar el nombre de Dios, solamente lo podía pronunciar una vez al año el sumo sacerdote detrás de la cortina del Santo de los Santos en la fiesta del Yom Kippur. Pero el pueblo perdió la forma de cómo se pronunciaba el nombre de Dios. A raíz de eso ellos empezaron a llamar a Dios de otras maneras, el Altísimo, Eloá, Eloheinu, en fin, pero el nombre más común con el que ellos llamaron a Dios y los llaman hasta el día de hoy es Adonai. Y Adonai quiere decir el Señor o mi Señor, de tal manera que cuando usted encuentra en la Biblia el Señor o mi Señor, se están refiriendo a Adonai, que es Dios. Ahora, mi Señor, cuando se escribe en griego se escribe Kyrios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros buscamos una traducción, por ejemplo la Septuaginta, que es una traducción del hebreo antiguo, de la Biblia del hebreo arameo antiguo al griego, donde aparece el tetragramatón, que es el nombre de Dios, que ya no se sabe cómo se pronuncia, ellos lo pusieron Kyrios en griego, para decir que Kyrios en griego entonces es el mismo Dios, el mismo Yahvé, que repito, donde aparece, ustedes pueden buscar en las Biblias o en el interlineal ahí en internet, donde aparece el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ellos lo ponen en griego Kyrios, que sabemos que es mi Señor, es decir, Adonai. ¿Qué estoy diciendo con esto entonces, mis queridos hermanos? Que aquí, en el versículo 43, cuando Elizabeth dijo, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, si bien es cierto que Lucas lo pone Kyrios, ella tuvo que haber dicho mi Señor, es decir, mi Adonai venga donde mí. ¿Y quién es Adonai? Es Dios. Por eso yo no tengo ninguna duda, pero para acabar de ajustar lo podemos comprobar de muchas maneras más. Vamos a comprobarlo de muchas maneras más. Vamos a probar, para que no haya la excusa de que ese Señor es simplemente amo y no es Dios, vamos a probar que sí es Dios. Y vamos a volver al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante, pero esta vez sí nos vamos a detener en donde dice Dios y en donde dice Señor. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Escuchen esto. Y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor, Kyrios, Señor con mayúscula, Kyrios. Yo pregunto, cuando aquí dice un ángel del Señor, ¿ese Señor es Dios o no es Dios? Claro, la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque fue Dios el que mandó un ángel a explicarle a José la situación. Entonces, cuando aquí dice un ángel del Señor Kyrios, es el mismo Dios Teos, porque ese mismo Dios Teos fue el que envió un ángel a explicarle a José la situación para que él no repudiara a María. Entonces, cuando aquí vemos Señor con mayúscula, Kyrios en griego es el mismo Dios Teos. Pero vamos ahora a mirarlo desde el mismo Evangelio de San Lucas, pero en todo el contexto tomándolo desde el versículo 5. Porque Lucas no va a dejar ninguna duda de que Señor con mayúscula, Kyrios, es el mismo Dios Teos. No le va a dar pie a aquellos que le quieren hacer el quite a esto, no se los va a dar. Vamos a mirar. Empecemos en el versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, por eso es que cuando Elizabeth, que era esposa de un sacerdote del templo, Zacarías, dijo en el versículo 43, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ella lo dijo, ¿de dónde a mí que la madre de Adonai venga donde mí? ¿Quién es Adonai? Es Dios. Ahora presten atención a esto. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Y en griego aparece la palabra teos, Dios. Escuchen. Ambos eran justos delante de Dios. Ahora miren. Y sigue diciendo. Y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, Kyrios. Entonces, mis queridos hermanos, miren qué interesante. Empezando el versículo 6, dice que ellos eran justos delante de Dios. Y terminando el mismo versículo, dice que andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor con mayúscula, es decir, Kyrios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que este Señor Kyrios es el mismo Dios Teos, que está aquí iniciando el versículo 6. Entonces vemos cómo Lucas no quiere dar pie a que las personas digan que Señor es simplemente amo y no reconozcan que Señor es Dios. Porque vemos que el mismo versículo 6 dice, eran justos delante de Dios Teos, y después dice, y andaban irrepresibles en todos los caminos del Señor, para decir que este Señor Kyrios es el mismo Dios Teos de aquí, iniciando el versículo 6. Ahora, vamos a seguir leyendo. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, entonces Zacarías era sacerdote, y le tocó ejercer el sacerdocio delante de Dios, y aparece la palabra Teos, Dios. Ahora miramos, seguimos leyendo. Ahora, este mismo Dios, Teos, es el mismo Dios Teos, de iniciando el versículo 6, es el mismo Señor Kyrios de terminando el versículo 6, para que no quede ninguna duda. Ahora sigamos, según el orden de su clase, versículo 9. Cuando, conforme a la costumbre, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y Lucas lo pone Señor con mayúscula, Kyrios. Entonces, sí, en el versículo 8 dice que Zacarías ejerció el sacerdocio delante del Teos Dios. Y luego en el versículo 9 dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor Kyrios. Lo que nos está diciendo es que Señor Kyrios es el mismo Dios Teos. O sea que, fíjense cómo Lucas no está dando pie para que alguien dude de que cuando Elizabeth en el versículo 43 dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lo que está diciendo Elizabeth es, ¿de dónde a mí que la madre de Dios venga a mí? No está dando pie. Es absolutamente el mismo, que además es el mismo de iniciando el versículo 6, que eran justos delante de Dios. Es el mismo, no hay ninguna duda. Ahora sigamos leyendo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Escuchen esto. Y se le apareció un ángel del Señor. Entonces, a Zacarías, que estaba ejerciendo su sacerdocio delante del Teos Dios, que dice que entró en el santuario del Señor Kyrios, es decir, del mismo Dios Teos, envió un ángel donde José, y cuando aparece donde José lo llama, cuando el ángel le habla a José, le llega donde José, y cuando dice que le llegó a José, dice, y
y se le apareció un ángel del Señor. La pregunta aquí es, ¿este Señor con mayúscula, Kyrios en griego, era un ángel de Dios, sí o no? La respuesta es sí, es un ángel de Dios, fue el mismo Dios el que lo mandó. ¿Sí? Entonces, es el mismo Dios al cual Zacarías y Elizabeth le eran fieles, iniciando el versículo 6, es el mismo Dios en el cual Zacarías fue a ofrecer su sacerdocio delante de Dios, es el mismo Teos, claro, y no hay entonces ninguna duda de que cuando se habla de Señor con mayúscula Kyrios, es el mismo Dios Teos, no hay ninguna duda. Por eso cuando aquí dice, y se le apareció un ángel del Señor, no hay ninguna duda que es un ángel de Dios, del Teos. Ahí vamos. Ahora vamos a adelantar a María. Entonces ya vemos con Elizabeth cómo Lucas está amarrando y está diciendo que el Señor Kyrios con mayúscula es el mismo Dios Teos. Ahora vamos a mirar. Versículo 26, vamos con María. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios Teos. Ojo a esto, es muy importante. El mismo ángel es enviado por Dios Teos. ¿A dónde? Donde María. Miren esto, el mismo ángel, Dios. El ángel Gabriel es enviado por Dios. Ahora miremos lo que va a decir el ángel cuando llega donde María. Vamos a mirar. Entonces, vuelvo y repito. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios Teos a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, ahora, ¿quién es esta María? La madre de Jesús. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. Esta traducción es muy mala, pero bueno, no importa. Esta es la que estoy trabajando. Salve, muy favorecida. Escuchen esto. El Señor Kyrios es contigo. Ahora yo pregunto, ¿este Señor Kyrios es Dios, sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el que está hablando aquí es el ángel. Y en el versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Total que cuando el ángel viene donde María y le dice, el Señor está contigo, entonces este Señor con mayúscula, Kyrios, es el mismo Dios Teos. Miren cómo Lucas no está dejando absolutamente pie para que a alguien se le ocurra decir lo que dicen estas personas que no quieren darle a María el título de Madre de Dios. Yo no sé si me cogieron la idea, lo voy a repetir porque de verdad necesito que lo entiendan. En el versículo 26 dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios Teos. Pero cuando ese ángel Dios Teos llega donde María le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, y aparece Señor con mayúscula, Kyrios en griego. Total, que al llegar el ángel donde María y decirle, el Señor está contigo, es el mismo Dios Teos del versículo 26 que fue el que envió al ángel Gabriel donde María. No hay ninguna duda entonces que el Señor es el mismo Dios Teos. Señor Kyrios es el mismo Dios Teos. Vamos a seguir. Bendita tú entre las mujeres, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Otra vez, Teos. El mismo Dios del versículo 26 que mandó el ángel donde María y le dice, el Señor es contigo, el Kyrios es contigo, es el mismo Dios que al que le dice el ángel que ha hallado gracia delante de Dios. Para volver a comprobar que este Dios Teos es el mismo Señor Kyrios del versículo 27 y es el mismo Dios Teos del versículo 26. Es que no queda ninguna duda, ninguna. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. Aquí está, paridora, dará luz. Y llamarás su nombre Jesús. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí seguramente lo borré. Bueno, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿El Altísimo quién es? Es Dios, pero así también lo llamaban los judíos. Un hijo de Dios que es Dios. Pero miren para que no quede ninguna duda, por si todavía hay una mente corta de entendimiento que no quiere aceptar la palabra de Dios, miren cómo el evangelista Lucas le tira al suelo todo, se lo pone en la cara para que se dé cuenta que el Señor Kyrios es el mismo Dios Teos. Miren cómo lo dice así. Y el Señor Kyrios, Dios Teos. Aquí está, miren. Y el Señor Kyrios, Dios Teos. Es decir, que el Señor Kyrios es el mismo Dios Teos. No queda ninguna duda. Por eso lo pone junto, para que por si alguna mente corta de entendimiento
se le da por decir que Señor es un simple título de amo y que no es el mismo Dios Teos. Aquí Lucas, ya que se lo viene tirando al piso desde el versículo 5, aquí en el 31, en el 32 se lo termina de rematar y le dice, y el Señor Kyrios Dios Teo, es decir, el mismo, le hará el trono de David su padre. Entonces no hay ninguna duda de que Señor con mayúscula, Kyrios en griego, es el mismo Dios Teos. Y lo venimos probando desde arriba, desde el versículo 5. Sigamos. Ahora vamos a las dos, a Elizabeth y a María juntas. Vamos a las dos. Versículo 39 del mismo Evangelio de San Lucas. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Garantía de inerrancia, no nos vamos a volver a centrar en esto. Es el Espíritu Santo por boca de Elizabeth quien va a llamar a María Madre de Dios. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor Kyrios venga donde mí. Entonces, si seguimos la secuencia desde el versículo 5, donde constantemente Lucas nos ha dicho que Señor Kyrios es el mismo Dios Teos, entonces aquí lo que está diciendo el Espíritu Santo por boca de Elizabeth es que María es madre de Dios, del Señor Kyrios, que es el mismo Dios Teos. Entonces vemos claramente que ahí está Elizabeth, el Espíritu Santo por boca de Elizabeth llamando a María Madre de Dios, la Teotocos. Sigue diciendo, porque tan pronto como llegó la saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor Kyrios. Si nosotros vemos este Señor Kyrios de acá y este Señor Kyrios de acá, y nosotros sabemos que en el versículo 26, el ángel dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios Teos, pues no nos queda ninguna duda que en el versículo 43 y en el versículo 45, cuando se habla del Señor Kyrios con mayúscula, estamos hablando del mismo Dios Teos. Porque fue ese mismo Dios Teos el que envió un ángel donde María. Y aquí Elizabeth está diciendo, y bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que he dicho por parte del Señor. ¿Quién vino de parte del Señor? Un ángel. ¿Cuál ángel? El ángel Gabriel. Y ese ángel Gabriel, dice el versículo 26, venía de parte del Dios Teos. Para que no quede absolutamente ninguna duda que fue el Espíritu Santo por boca de Elizabeth la que llamó a María Madre de Dios. Ninguna duda. Sigue diciendo el texto. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Otra vez, Kyrios. Y en este momento María se estaba refiriendo a Dios. Engrandece mi alma al Señor. Ahora, versículo 40. Y mi espíritu se regocija en Dios Teos, mi Salvador. ¿Quién es el Salvador de María? El mismo Jesús que murió en la cruz por todos nosotros. Dios mi Salvador. Entonces, no existe la posibilidad, no hay ninguna duda de que Señor Kyrios en griego es el mismo Dios Teos, es el mismo. Por tanto, María es Madre de Dios Hijo. Esas son algunas de las pruebas. Pero en el Nuevo Testamento, yo solamente estoy tomando esto, pero en el Nuevo Testamento hay un montón de textos que llaman a Jesús Señor con mayúscula, es decir, Dios. Entonces, Lucas, que lo escribió en griego, lo puso Kyrios, pero Elizabeth lo dijo en hebreo, Adonai, mi Señor. ¿Sí? O lo dijo como lo llaman los judíos, Adonai, mi Señor. De cualquier manera, ese Kyrios Adonai es Dios. Por eso Jesús se le llama muchas veces Señor con mayúscula. Ahora, Elizabeth llena del Espíritu Santo llama a María Madre de mi Señor. Y Tomás, refiriéndose al mismo Jesús, lo llama Señor mío y Dios mío. Así que no hay forma de negar que ese Señor Kyrios es el mismo Dios Teos, Emmanuel, Dios con nosotros. Y es el verbo de Dios, y María lo llevó en su vientre y lo dio a luz. Ahí está claramente que María es la Teotocos. Ahora, yo le preguntaría a un no católico lo siguiente. Ese bebé recién encarnado en el vientre de María por el Espíritu Santo, y cuando llegó donde Elizabeth, ¿era Dios o no era Dios?
Ojo, escuchen a esto, eso solamente tiene dos respuestas, sí o no. Entonces yo le preguntaría a uno católico, a ver, ese bebé recién encarnado en el vientre de María, ¿era Dios o no era Dios? Hay dos respuestas solamente. Una es, si dice que no, es un hereje y eso lo podemos probar con Juan 1.1. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Entonces, no hay ninguna duda de que es un hereje si dice que no. Ahora, también se puede probar con Isaías 7.14. Ahora, si dice que sí, entonces María es Madre de Dios y se acabó la pelea. Si dice que no es un hereje, le podemos demostrar con Juan 1.1 que Jesús sí es Dios desde antes. Era el verbo que estaba junto a Dios y era Dios. Entonces es un hereje. Y si dice que sí, pues entonces María es Madre de Dios, porque Madre, según lo que Dios designó, es la que lleva en el vientre un bebé, lo pare y lo da a luz. Ahí queda. Las dos respuestas posibles, lo único que hacen es tirarlos al piso. Ahora, a mí se me pasó algo por aquí en Mateo 1.23. Fíjense que en Mateo, cuando estamos hablando de Mateo, a ver dónde estaba, aquí, cuando hablamos en la explicación, cuando estamos hablando de que el mismo, aquí, cuando estamos hablando de que el mismo Señor Kyrios es el mismo Dios Teos, cuando nosotros leemos en el versículo 23 del Evangelio de San Mateo dice, porque se cumplirá en María lo que fue dicho por Dios por medio del profeta. Y eso es muy interesante porque fíjese que ese mismo Señor del que habla ahí es el mismo Dios que en Isaías 7:14 dijo, y el mismo Dios les dará una señal. Entonces, cuando dice lo que fue dicho por el Señor Kyrios, está refiriéndose al mismo Dios Teos que dijo por Isaías 7:14 que él mismo daría una señal. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, ¿a dónde era que íbamos? ¿Dónde era que íbamos? Íbamos en Lucas 4, a ver que me puse a moverme y me perdí. Listo, entonces íbamos aquí. Repito, la pregunta es, Jesús en el vientre de María, ¿es Dios o no es Dios? Desde el mismo momento en que fue encarnado. Si dice que no es un hereje, y se puede demostrar con Isaías 7:14 y con Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y si dice que sí, pues entonces María es Madre de Dios y se acabó el cuento. Bien, bien. Vamos a mirar algunas objeciones que he escuchado respecto a esto también. Repito, se las he escuchado a un pastor con más de 200.000 seguidores en YouTube. Él dijo lo siguiente, que si Elizabeth de verdad hubiera estado convencida que ese bebé que María tenía en su vientre era Dios, lo hubiera adorado. Y que la Biblia nunca muestra a Elizabeth adorando a ese niño, que por tanto ya nunca fue consciente de que ese niño era Dios. ¿Qué responder a esto? Varias cosas. Primero que todo, recordemos que Elizabeth 6 meses antes había recibido del mismo Dios el milagro de poder quedar en embarazo de Juan Bautista, porque ella era estéril. Y cuando el ángel se le apareció a su esposo, la Biblia dice, un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Segundo, Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo cuando dijo la madre de mi Señor. Por tanto fue el Espíritu Santo en Elizabeth la que llamó a María Madre de Dios. Ahora, que alguien me diga a mí que Elizabeth no era consciente, vaya y venga. Pero que alguien me diga a mí que el Espíritu Santo, que fue el que habló por boca de Elizabeth, no era consciente de que ese niño era Dios, eso sí es una gran mentira. Porque fue el Espíritu Santo precisamente, que es Dios, el que lo encarnó en el vientre de María. Entonces, que alguien me diga a mí que Elizabeth no era consciente, yo hasta se lo puedo pelear. Se lo puedo pasar. Pero que alguien me diga que el Espíritu Santo que habló por boca de ella no era consciente, eso sí es una ridiculez. Tercero, Isabel no podía adorar a Jesús en el vientre de María porque estaría a lo mejor sin querer adorando a María. Por eso no lo hace. Y por eso cuando Jesús nace, sí es adorado. Entonces, fíjense, mis queridos hermanos, si Elizabeth hubiera adorado a María, a Jesús, perdón, si Elizabeth hubiera adorado a Jesús en el vientre de María, sin querer, o los hubiera estado adorando a los dos, a la madre y al hijo. Y resulta de que María no se adora porque María no es Dios. A María no se adora.
Al único que se puede adorar es a Jesús, que es Dios. Entonces ella no lo podía hacer por eso. Por eso, cuando nace el niño, que está al lado de su madre, Mateo capítulo 2, entonces van a venir unos reyes magos y van a adorar al niño. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque el niño ya está fuera de María, entonces lo pueden adorar a él sin adorar a María. Pero también es muy interesante que adoran al niño y no tienen que quitar a María para poderlo adorar. Adoran a Jesús, que es al único que se le puede adorar, y no tienen que quitar a María de su lado. Mientras uno sea consciente de que al único que se adora es a Jesús, que es Dios, no necesita quitar a María de su lado para poderlo adorar. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Ahora, como María y como Elizabeth no podía adorar a Jesús en el vientre de María porque de alguna manera era adorarlos a los dos, pues ella hace lo que puede y es que se exalta en exclamación y dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces no lo puede adorar porque de alguna manera estaría adorando también a María y a María no se adora, pero entonces lo que puede hacer es exaltarla, lanzarse en una exclamación grande así a ella y decir, pero ¿cómo que la madre de mi Dios, de mi Señor está aquí conmigo, en mi casa? Cuarto, la Biblia dice que no todo lo que sucedió está en la Biblia, que ahí solo se escribió lo que era necesario conocer. Eso está en Juan 21-25. Entonces, como no todo está en la Biblia, no sabemos qué pasó después del momento en que el ángel le anunció a Zacarías que su esposa iba a caer en embarazo. Ellas parecen ser muy cercanas. Esta María estuvo al pie de la cruz también cuando Jesús murió. Entonces, la Biblia no nos cuenta cuántas veces se pudieron haber reunido ellas, cuánto pudieron haber hablado del tema, etcétera. La Biblia no nos lo cuenta. Como la Biblia nos hace un resumen, entonces Lucas nos hace el resumen muy sencillo, que cuando María, después de la anunciación, visitó a Isabel, Isabel no le quedó más que exaltar y decir, ¿cómo es que llega a mi casa la madre de mi Señor, de mi Dios? Y quinto, escuchen esto, aunque Elizabeth no hubiera sido consciente de que ese niño que tenía María en su vientre era Dios, ese niño era Dios y punto. Repito, aunque ella no hubiera sido consciente, aunque repito también que no fue ella, sino el Espíritu Santo en ella, y nadie me puede decir que el Espíritu Santo no era consciente, que ese niño recién encarnado era Dios. Pero aunque ella no hubiera sido consciente, ese niño es Dios y punto. Nada más que decir. Ahora miren esta otra objeción que escuché decir. Dice, escuché decir, a este mismo pastor le escuché decir, que ni María sabía que el que estaba en su vientre era Dios, que por eso nunca lo adoró, que la Biblia nunca muestra a María adorando a Jesucristo como Dios. Y esto sí ya es ridículo, esto sí es necedad, esto sí es definitivamente la negación completa de aceptar la palabra de Dios, en fin, yo no sé siquiera cómo llamar a esas ridículas. Yo no sé siquiera cómo llamar a esas ridículas. Que ni María siquiera era consciente de que ese niño que estaba en su vientre era Dios. Vamos a mirar Lucas 1:30 en adelante. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ella sabía que era hijo del Altísimo, era hijo de Dios, por tanto era Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo así que María no sabía que ese niño era Dios, era el Hijo de Dios? Y también ya vimos en Mateo 1:23 que se dice que ella daría luz al Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo que María no sabía? Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué sabemos nosotros de la intimidad madre-hijo en 33 años? Miren, no hay una persona en la tierra que pueda decir que ha vivido tanto al lado de Dios, humanamente, como María. Nadie. Porque José desaparece de las escrituras cuando él tenía 12 años. En cambio María no solamente se encarnó en su vientre, lo llevó 9 meses en su vientre, lo parió, lo dio a luz, sino que estuvo hasta la cruz con él. Es más, después de la cruz, cuando Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, ella también estuvo, incluso fue a Pentecostés. Entonces, mis queridos hermanos, nadie ha vivido tanto tiempo con Jesús humanamente como lo hizo la Virgen María. ¿Qué sabemos nosotros de esos 33 años de intimidad de madre e hijo? Donde María seguramente lo abrazaba y sabía que era Dios, el Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué sabemos de cómo se deleitaría ella
viendo a Dios ahí, siendo responsable de ese Dios. Entonces, mis queridos hermanos, definitivamente esa obsesión ya es la ridiculez, la necedad, en fin, yo ni siquiera sé. Es completamente tonta esa obsesión. Ahora vamos a mirar por qué la iglesia tuvo que declarar algo que ya se creía, y es que María es madre de Dios, la Teotocos. Esto sucedió por unas herejías de los primeros siglos. Vamos a mirar algunas para que entendamos por qué. La primera es el adopcionismo. Dice así: herejía difundida en el siglo II por Teodoro el Viejo y Pablo Samosata, que dice, escuchen lo que dice, que Cristo es un simple hombre adoptado por Dios. A ver, perdón, que Cristo es un simple hombre adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Esto niega, por tanto, la Trinidad, la divinidad de Cristo y la encarnación del Verbo. Es decir, que ese bebé en el vientre de María era el Verbo, es decir, Dios, el Verbo que estaba junto a Dios y era Dios. Entonces miren las herejías para que ustedes se den cuenta lo que estaba pasando. Vamos con otra herejía, el arrianismo. Herejía difundida en el siglo III por Arrio, presbítero, sacerdote presbítero alejandrino, quien niega la divinidad de Cristo. Cristo, dice, es hijo adoptivo de Dios, no consustancial al Padre y al Espíritu Santo. Es la primera criatura del Hijo, por tanto inferior a él. Fíjense, las mismas herejías que tienen hoy en día los testigos de Jehová. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea 325. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. San Jerónimo pronunció una frase célebre: el mundo se despertó un día y gimió de verse arriano. ¿Por qué lo dijo? Dice, muchísimos sacerdotes y fieles habían sido martirizados, los obispos católicos arrojados al destierro y sustituidos por obispos arrianos. Todo esto por culpa del emperador Constancio II. Arriano, que se había adueñado de todo el imperio, fue quien dijo, se acabaron los niceanos, es decir, los católicos, y hemos triunfado los cristianos, es decir, los arrianos. Pero miren, si solamente, lo que dijo él, si solamente pudiéramos agarrar y ahorcar a ese bandido obispo de Alejandría. Se refería a un gran defensor de la fe católica, Cirilo de Alejandría. Es decir, si no hubiera sido por este gran opositor a estas herejías, Cirilo de Alejandría, a lo mejor hoy en día nosotros fuéramos arrianos como los testigos de Jehová. Vamos a otro, el nestorianismo. Resulta que en el siglo V hubo un patriarca de Constantinopla llamado Nestorio, que afirmaba lo siguiente. Él decía que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana. Fíjense en qué herejía. No es una persona con dos naturalezas, sino dos personas distintas en él. Que sus dos naturalezas no estaban unidas. Por tanto, María no es madre de Dios, pues es solamente madre de Jesús, hombre. Dice, Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad. Ellos dicen que cuando fue bautizado asumió la divinidad. Y que por eso decimos que Jesús es Dios. Imagínate todas las herejías del nestorianismo, lo que decía Nestorio. Entonces vemos que estas herejías, al negar que... Hay más, pero yo tomé estas. Entonces vemos que estas herejías, al negar que María es madre de Dios, terminan negando también que Jesús es una persona divina. La doctrina referente a María es totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo. Confundir una es confundir la otra. Cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María, está defendiendo la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina. En esta batalla doctrinal, San Cirilo, el que querían los arrianos matar para apoderarse de todo, obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante al calificar la posición de nuestra fe en contra de la herejía de Nestorio. En el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde presentara la verdad. Eso dio paso a que en el año 431 se llevó a cabo el concilio de Éfeso, donde se proclamó oficialmente que María es Madre de Dios. ¿Qué dijo el concilio? Dijo, desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, sino también madre de la persona que es Dios, desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo, esto es muy importante, en el tiempo, a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona, así María dio a luz a la persona, a una persona, Jesucristo, que es ambos Dios y hombre.
entonces ella es madre de Dios. Eso, el concilio de Éfeso. Por eso la enseñanza correcta de la iglesia es, presten atención a la enseñanza correcta. Jesús es una persona divina, no dos personas, es una persona. Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre. María es madre de una persona divina, por lo tanto es madre de Dios. Y María es madre de Dios no desde toda la eternidad, sino en el tiempo. Esto es muy importante, porque recordemos que el verbo es preexistente, ha existido desde siempre, pero María es madre de Dios porque ella lo llevó en su vientre, lo parió y lo dio a luz. Y según lo que Dios designó, madre es eso, la que pare y da a luz un hijo. El dogma de María, madre de Dios, contiene dos verdades. Una, María es verdaderamente madre. Eso significa que ella contribuyó en toda la formación de la naturaleza humana de Cristo. Como toda madre contribuye a la formación del hijo de sus entrañas. María es verdaderamente madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que Él asumió. El origen divino no proviene de María, pues al ser Cristo una persona de dos naturalezas, divina y humana, María es tanto madre del hombre como madre de Dios. María es madre de Dios porque es madre de Cristo, que es Dios hecho hombre. Más tarde también fue proclamada y profundizada en otros concilios universales como el de Calcedonia 451 y el de Constantinopla 553. A estas herejías ya había respondido la Biblia. Juan 1.1 cuando dice, en el principio era el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. A esas herejías ya había respondido la Biblia diciendo que Jesús es Dios. Y también Pablo, yo tomé estos dos, pero hay muchos más. También Pablo en 1 Timoteo 3.16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Teos, fue manifestado en carne. Entonces, mis queridos hermanos, Dios, Teos, fue manifestado en carne. ¿Y de dónde fue manifestado en carne? En el vientre de María. ¿Y quién lo dio a luz? María. Entonces, vemos nuevamente que María es la Teotocos. Ahora, lo que han hecho los no católicos para corromper ese pasaje y hacerle creer a las personas que abandonen la iglesia y hacerles creer a los de su iglesia que es imposible que María sea madre de Dios, ellos dicen es que es imposible que María sea madre de Dios porque si María es madre de Dios, entonces María creó a Dios. Eso quiere decir que María es antes que Dios y que por tanto Dios no es Dios. Y con esa lógica, entonces engañan a sus seguidores y engañan a muchos católicos que por ignorancia no conocen la fe y abandonan la iglesia. Ahora, ¿qué responder a esto? La respuesta es muy sencilla. Primero que todo, nosotros enseñamos que María creó a Dios porque eso es una completa locura. Eso no es lo que enseñamos. María no creó a Dios. María es madre porque madre, según lo que Dios designó, es aquella mujer que lleva en su vientre, pare y da a luz un hijo. Y además de esto, las madres no crean a los hijos. Ninguna madre crea a los hijos. Es más, muchas mujeres, o casi todas, están en embarazo y ni lo saben. Solo se dan cuenta cuando se hacen una prueba en embarazo. ¿Esto por qué? Porque las madres no crean a los hijos. Entonces, madre según la Biblia es la que engendra y da a luz un hijo. Y si las madres no crean a los hijos, sino que la madre es la que lo engendra y lo da a luz, pues entonces María es madre de Dios porque llevó en su vientre y dio a luz a Jesús, que es Dios, como lo dijo el Espíritu Santo por boca de Elizabeth. Punto aparte y no hay nada más que decir. Ahora, otra cosa que escuché un día y quiero responder de una vez a esto es que estas personas que no creen que María es madre de Dios hecho hombre, ellos dicen que María es solamente madre de una parte de Jesús, porque Jesús es divino y humano, que lo divino es eterno y siempre ha existido, que por tanto María es solo madre de la parte humana de Jesús. Y esto es absurdo porque la madre del rey es madre del rey y no le dio la realeza. La madre del científico es madre del científico y no le dio la ciencia. Además de que ya vimos que eso es una herejía de esas que se proclamaba en el siglo I. Pero además de esto, la Biblia no dice en ningún pasaje que María es madre de una parte de Jesús. La Biblia siempre dice que María es madre de Jesús, no de una parte de él. Ahora, en el mismo pasaje de Lucas 1.43, donde Isabel dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ella no dijo, ¿de dónde a mí que la madre de una parte de mi Señor venga a mí? Por eso es que estas objeciones son ridículas. Ella dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor? Si María fuera solamente madre de la parte humana, entonces diría, ¿de dónde a mí que la madre de la parte humana de mi Señor venga a mí? Eso es ridículo.
Ahora, imagínense ustedes que alguien coja un milagro hecho por Jesús y diga, este milagro no lo hizo Dios, sino que lo hizo un hombre. Porque como están dividiendo a Jesús, o que no, o que no lo hizo Jesús, sino que lo hizo la parte divina de Jesús. Pues eso sería ridículo y antibíblico, porque sabemos por la Biblia que en Jesús está toda la divinidad de Dios. Eso lo dice Colosenses 2.9, dice, porque en Él, es decir Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces es simplemente ridículo ese pensamiento o esa objeción que falsos apóstatas y falsas doctrinas eh, traen, y que hay gente que se presta para eso. Quiero terminar con una profecía y con el cumplimiento de esa profecía. Con esto terminamos. Dice así, está en Miqueas 5.1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, ojo porque es una profecía sobre Belén Efrata, pequeña para estar entre todas las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero no los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces habla de una que va a dar a luz, la que va a dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con sus hijos de Israel. Esta profecía se cumplió en Mateo 2.1 en adelante. Miren lo que dice Mateo 2.1. Cuando nació Jesús, entonces cuando aquí dice en el versículo 3 que dé a luz la que da a luz, y aquí nos dice que nació Jesús, entonces esa que dio a luz se refiere a María. Nuevamente podríamos sacar la palabra de ahí, Teotocos. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto el rey se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde debía nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén tierra de Judá, entonces la misma Belén de acá es la misma Belén de Miqueas. Eso fue lo que fue profetizado así. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos cómo Mateo nos confirma que cuando nació Jesús, nació de la que tenía que dar a luz, que estaba profetizada en el Miqueas, y era María la que estaba en el pesebre con el niño acostado cuando los reyes magos fueron a adorarlos, con lo cual también entonces podríamos de alguna manera sacar nuevamente de ahí que estaba profetizado la Teotocos, María, Madre de Dios, porque es la que dio a luz a Dios hecho hombre, Jesucristo, que es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, como nos hemos podido dar cuenta, hay muchísimas pruebas, muchas formas de demostrar con la palabra de Dios, con la Biblia, que María sí es Madre de Dios. Y la palabra Teotocos sí la encontramos compuesta en Mateo 1, el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo, luego habla de María su madre, y ese Jesucristo en el versículo 23 nos dice claramente que es el Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel Dios con nosotros, y esta María su madre fue la que lo parió, lo dio a luz. Ahí está entonces Teotocos. Bien, mis queridos hermanos, ya con esto podríamos terminar y dejar este tema. Si hay alguna inquietud me la pueden escribir y buscamos cómo responder o resolver. Recuerden que me buscan por redes sociales, Marion César Suárez, y buscamos la forma de hacerles llegar este material para que lo mediten, lo estudien con su familia, sus comunidades, etc. Recuerden también que si no se han suscrito al canal, les agradezco que se suscriban, que toquen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba nuevos videos, YouTube les informe y ustedes se programen y lo puedan ver. Pero sobre todo lo que les he dicho siempre, compartan este material con familiares, amigos y conocidos, y así estaremos evangelizando todos y llevando la palabra de Dios. Sin más, me despido de ustedes hasta una próxima. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre, y bueno, estén pendientes porque es una serie de la cual todavía nos faltan algunos videos que vamos a estar subiendo, trabajando y subiendo en estos días. Que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima ocasión.